Si usted llegó a este canal es porque está buscando información sobre bienes raíces en español. Bienvenidos, bienvenidas a Clever Choice Properties. Esta semana vamos a hablar de una figura, de un papel importante para el tema de financiamiento, para el tema de crédito, para la compra de vivienda aquí en Estados Unidos. ¿Quién está con nosotros esta semana, Luz? Tenemos el gusto de tener a José Burgos nuevamente con nosotros, quien es el experto en toda la parte financiera para la compra de casa. José, bienvenido. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Jorge Mario, por estar aquí presentes con ustedes, hablando de este tema muy importante. Bueno, José, vamos a hablar primero de usted. ¿Quién es usted y a qué se dedica y desde hace cuánto lo hace? Gracias por la pregunta, Jorge Mario. Soy, obviamente, José Burgos, como me introducieron. Tengo 18 años en el negocio de bienes raíces, concentrándome en el área de prestamista. Entonces, mi trabajo es trabajar a la par de Luz, en este caso, para poder buscarle la mejor opción de financiamiento para aquellas personas que están deseando comprar su vivienda. Buscar las mejores opciones de financiamiento, dice usted, José. ¿Cuáles son esas opciones, esas mejores opciones de financiamiento? Ya lo hemos hablado off the record, pero entiendo que es según el caso. Pero en términos generales, ¿qué sería una buena opción de financiamiento según su experiencia? Bueno, hay varias opciones, ¿no?, de financiamiento, y todo depende de la situación financiera del individuo o individuos que buscan el crédito para la compra de la casa. Tenemos programas del gobierno, tenemos el programa muy famoso que mucha gente conoce y ha utilizado en el pasado, que se llama el FHA. Tenemos programas para veteranos, que es el VA Loan, como se dice en inglés. Tenemos en lugares rurales un préstamo que se llama el USDA. Y para personas que quizás ya tengan un poquito más experiencia, están un poquito más establecidos con su crédito, sus finanzas, etcétera, tenemos el convencional. Entonces, realmente depende de cuál de estos programas mejor uno puede calificar, cuál le puede dar mejores términos, obviamente el interés más bajo y los pagos más cómodos. Entonces, mi trabajo como especialista es revisar todo esto, su crédito, sus ingresos, el dinero que tiene disponible para una cuota inicial, y determinar, basado en eso, a cuál de estos programas uno puede entrar más cómodamente. José, usted entra como en un papel de financista, de prestamista, pero para las personas que desconocemos cómo se gesta este tema de la compra y venta de casa en este país, nos sugiere una inquietud. ¿Por qué tendría que ir yo a José, que es como una especie de intermediario, cuando podría ir directamente a un banco y tener el financiamiento, tener la asesoría? ¿Por qué entra un papel como el suyo y por qué es importante ahí en este proceso? ¿Qué es lo que lo hace diferente a usted dentro de ese proceso también? Muy buena pregunta. Y sí, mucha gente me pregunta eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con usted, un especialista en préstamos que trabaja para una empresa privada, comparado a ir a un banco? La gran diferencia que yo le digo a mis clientes es que a veces un banco tiene una específico tipo de cliente que anda buscando. En muchas ocasiones son muy conservador, necesita un crédito excelente, poner un down payment o cuota inicial muy alta. Entonces, para mucha gente realmente no van a llenar esos requisitos. Mientras trabajar con una empresa privada, tiene acceso a más programas, tiene acceso a intereses muy comparables, y últimamente lo que yo le digo a los clientes es el servicio que yo les doy es un servicio personalizado. Trabajo los fines de semana, trabajo hasta muy tarde en las noches, mientras a veces cuando uno trabaja con un banco, es un servicio un poquito diferente. A veces lo tratan hasta como que si fuera un número. No le dan ese servicio personalizado. Entonces, realmente yo me especializo en eso, en dar un buen servicio, en ofrecer programas que a veces los bancos ni tan siquiera ellos tienen, y ofrecer el mismo o a veces hasta mejores intereses que pueden ofrecer los bancos. Me gustaría complementar lo que José dice, porque sí, he tenido clientes que dudan de todo y me preguntan, ay, entonces mañana voy a ir al Banco de América, pasado mañana voy a ir al SunTrust, después voy a ir al banco
de los veteranos. Y yo le digo, no, usted no tiene que hacer eso, porque José es como la persona que cuando uno va a hacer unas compras, entonces se va a un almacén y pregunta, ¿cuánto vale esto? Se va al otro y ¿cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale el esto? José es como un solo sitio donde él hace la compra por ti y entonces puedes escoger cuál es el interés mejor que te va a favorecer mejor, cuál es el préstamo que te va a favorecer, pero además lo que él dice, estoy completamente de acuerdo, es personalizado. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con bancos, y no digo cuáles, esos bancos me hacen el trámite supremamente dispendioso. Todo lo que me contestan son máquinas, porque no hay servicio personalizado, no hay una persona. La única posibilidad es que se comuniquen a través de un email y tienes que manejar inglés, no es en español como lo hace José o bilingüe, porque igual él maneja perfecto inglés. Entonces, hay una diferencia del cielo a la tierra. Muy bien, pues queda claro que José es el lugar que tiene toda la información concentrada, le facilita en tiempos, le facilita en procesos, le facilita el papeleo. Luz, hablemos en el detalle de los programas que usted conoce, que José conoce. ¿Quiere consultarle algo sobre alguna especialidad de algún programa de crédito que usted haya encontrado y que pueda serle útil a la gente que en este momento nos está viendo? Sí, José, nos encantaría que les pudieras explicar al público cuál es la diferencia entre un préstamo convencional y un préstamo FHA y cuáles son los beneficios al escoger uno o el otro. Muy bien, Luz. Muy buena pregunta y es una pregunta que contesto con mucha frecuencia. La diferencia principal entre el FHA y el convencional realmente depende del individuo, cómo tiene su crédito, por ejemplo. Una persona que recién está estableciendo crédito o quizás lo tiene un poquito débil, ha tenido quizás problemas en el pasado, es más recomendable ir con el préstamo FHA porque esta persona, o este préstamo, mejor dicho, va a estar respaldado por el gobierno federal. Por esa misma razón, los bancos ven este tipo de financiamiento un poquito más favorable porque tienen una agencia del gobierno federal que está respaldando este préstamo en el momento de que la persona o la familia no pueda pagar la casa. Entonces, en ese sentido, a veces ofrecen incentivos, quizás como intereses más bajos, para poder prestar el dinero, digamos, los bancos con este tipo de financiamiento que es el FHA. Entonces, ese es el pro de este tipo de financiamiento. El contra, o a veces lo que es visto como negativo con el FHA es de que tiene lo que se llama el seguro de hipoteca o mortgage insurance, como se dice en inglés. Este tipo de seguro es de por vida del préstamo, por 30 años. Mientras el convencional, que es un préstamo común que tienen todos los bancos, este tipo de financiamiento, el mortgage insurance o seguro de hipoteca, es cancelable o se puede cancelar después de adquirir cierto porcentaje de ganancia o plusvalía la casa. Entonces, y en muchos casos este seguro de hipoteca puede llegar a ser $200, $300, que realmente solamente beneficia al banco que está prestando el dinero en caso de un default, como se dice en inglés, o es cuando uno deja de pagar su casa. Entonces, esa es la gran diferencia. Una persona que ya está más establecida, un poquito más sofisticado, una persona que ya sabe manejar un poquito más su crédito, tiene un crédito elevado, 680, 700, etcétera, le conviene más el convencional porque, como vuelvo a repetir, puede cancelar ese seguro de hipoteca, mientras con el FHA no se puede. Pero el FHA tiene su propósito para ayudar a aquellas personas que recién están estableciendo su crédito o han tenido problemas en el pasado. Entonces, como vuelvo a repetir, mi trabajo es analizar todo con respecto a su crédito, sus ingresos y ver, ok, cuál de estos dos programas que la mayoría de las personas utilizan cuando están comprando su primera casa, cuál de estos programas más le conviene dado su situación. José, sobre las tasas de interés, explíquenos eso porque a veces entra uno en pánico cuando le dicen, es que va a variar dependiendo del año, no varía. Háblenos en su experiencia cómo está ese juego de cifras, de indicadores. ¿Qué es lo que usted también nos Sí. ayuda a entender sobre eso, por favor?
La tasa de interés realmente está basado, obviamente, primero en el programa que utiliza, sea FHA o sea convencional. Pero hay realmente dos factores importantes que determinan la tasa de interés. Primero va a ser el credit score, el puntaje que uno tiene. Obviamente, mientras más alto, mejor. También el otro factor es la cantidad de cuota inicial o down payment que uno va a dar, digamos en porcentaje, ¿no? Dado a la casa que está comprando. Los bancos en sí miran todo como riesgo. Entonces, una persona que tiene un crédito alto, como 740, 760, está poniendo su 5%, digamos, que está comprando su casa por primera vez, va a tener una tasa de interés más baja porque representa un riesgo menos para una persona que, por ejemplo, tiene un 640 y está poniendo el mínimo de 3.5 en un FHA. Entonces, los bancos miran todo esto como forma de riesgo. Le van a ofrecer mejor tasa de interés si ellos pueden ver que usted es una persona establecida, sabe manejar bien su crédito, tiene su propio dinero en juego que está poniendo más de lo mínimo. Entonces, todos esos representan factores para el banco en decir, bueno, esta persona es mejor riesgo, persona A es mejor riesgo que persona B en este caso que acabo de dar. Entonces, porque yo sé, mucha gente a veces me llama y me dice, wow, ¿qué tasa de interés me puede ofrecer? ¿O cómo están los intereses? Y yo siempre les contesto, bueno, varía. Por eso me gusta dar un rango. Yo digo, bueno, en este momento están entre 3% a 3.75, porque realmente hay un par de factores que están en juego ahí cuando estamos determinando el interés que le podemos ofrecer a un cliente. Muy bien. Luz, finalmente, ¿algo que deseemos agregar o preguntar a José? Sí, José, sería que les podrías explicar que en este país, ¿cómo es eso de los intereses? ¿Son fijos? ¿Varían? En otra oportunidad hablaremos del refinanciamiento, pero al menos lo de los intereses, porque la gente tiene mucho miedo. En nuestros países el interés varía y hay un momento en el cual no puedes manejar la cuota. ¿Podrías explicarnos un poco sobre eso? Claro que sí, claro que sí. En este país, la mayoría de los préstamos que existen son préstamos fijos por 30 años, 20 años, 15 años, etcétera. Existen programas o préstamos, mejor dicho, donde hay préstamos variables, pero realmente yo en mi persona no los recomiendo a menos que sea una persona muy sofisticada y sabe manejar bien sus finanzas. Como dices tú, en este país o en los países latinos a veces se manejan situaciones así donde las tasas pueden variar o lo que sea. No, en este país la mayoría de los préstamos que yo he ofrecido, por lo menos los últimos 18 años en esta carrera, han sido fijos porque es algo muy estable. El pago del interés con capital se va a permanecer estable, fijo, por el periodo de 30 años. Entonces, definitivamente les recomiendo ese tipo de financiamiento. Con respecto a su pago mensual, lo único que debe variar de año tras año deben ser los impuestos de la propiedad. Como sabemos, esos impuestos tienen la tendencia de subir todos los años. Entonces, cuando estamos hablando de pago mensual, sí le puede variar, sí le puede subir año tras año, pero eso no es la tasa de interés o el interés con capital que va subiendo o tan siquiera que va cambiando. Eso simplemente son los impuestos que cambian año tras año. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro video en Clever Choice Properties. ¿Algo para rematar, José? No, solamente de que si están con la inquietud, con el deseo de comprar casa este año, es un buen momento, los intereses están sumamente bajos, hay inventario para comprar también, no duden en llamarme 571-271-6425 con cualquier pregunta o duda, o si quieren ya están listos para ser precalificados, con mucho gusto les atenderé todos los días de la semana, de domingo a domingo.